¿Quién tiene la Biblia? Dice gloria a Dios. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura. En otras versiones de la Biblia dice: tenemos la palabra profética más exacta. Dice: a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día se esclarezca, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, profetas, reyes, apóstoles, hablaron siendo inspirados, siendo dirigidos, siendo guiados por el Espíritu Santo. Ahí nomás, cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Jesús, háblanos en esta noche a través de tu palabra. Señor, yo quiero entender más y más de tu palabra, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Tome asiento, hermano, tome asiento, hermana. Y usted que tiene las manos libres, a ver, fuertes palmas para Cristo, que Él se lo merece. Fuertes palmas para Jesús. Da gloria a Dios. Da gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. Hermano, algo muy importante antes de entrar a este tema que nos concierne el día de hoy: Israel, el reloj profético de Dios. Cuando hablamos de Israel, el reloj profético de Dios, significa que nuestras miradas tienen que estar continuamente hacia lo que acontece en el pueblo de Israel, hacia lo que acontece en el contexto que rodea al pueblo de Israel. La Biblia dice: cuando veáis que la higuera reverdece, la higuera representa al pueblo de Israel. Esta higuera llamada Israel, que estaba sin fruto, que estaba muerta por mucho tiempo, renació en el año de 1948, en el día 14 de mayo de 1948, las Naciones Unidas dieron un decreto para restaurar, después de miles de años, casi 2000 años, nuevamente la restauración del Estado de Israel. La higuera que estaba muerta, que estaba seca, volvió a resurgir a partir del año de 1948. Y vemos que esta higuera no solamente reverdeció, sino que está comenzando a dar sus frutos. Por eso que usted, que es cristiano, usted que es cristiana, usted que conoce de la Biblia, siempre tiene que estar con su mirada puesta a lo que acontece con Israel. Por eso que dice la Biblia en segunda de Pedro: tenemos la palabra profética más segura, tenemos la palabra profética más exacta. La Biblia nos habla acerca de la profecía. La Biblia nos habla acerca de la interpretación bíblica, primeramente. Hermanos, lamentablemente, surgió un tipo de interpretación bíblica en el siglo II, en el siglo III, la llamada escuela de Alejandría, la escuela alejandrina. Esta escuela comenzó a implantar el llamado principio de la interpretación bíblica alegórica, no literal, de tal manera, de tal forma, que a lo largo de la historia de la iglesia se crearon muchas interpretaciones, muchas herejías, en el sentido pues bíblico, en el sentido de la persona de Cristo, en el sentido de la persona del Espíritu Santo, en el sentido también acerca de la creación del hombre y en el sentido también de la profecía bíblica. La Biblia nos habla muy claramente que la perfecta interpretación bíblica es en el sentido literal. Una de las llamadas reglas de lo que es el estudio de la palabra de Dios, hay una parte del estudio de la palabra de Dios que se llama la hermenéutica, y en la hermenéutica uno aprende que la perfecta interpretación bíblica y la correcta pues es la interpretación literal, no tanto alegórica, no, en ese sentido. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, la Biblia se interpreta a sí misma.
Por eso, mi hermano, mi hermana, es importante leer la Biblia, es importante leer la palabra de Dios. Y sobre todo, nosotros cuando queremos entender, cuando queremos comprender cosas que van a suceder en el futuro, ¿qué mejor que la Biblia? ¿Qué mejor que la palabra de Dios para saber acerca de cosas que van a acontecer en el futuro? Como ya le dije al principio, Dios, a través de ese atributo que se llama la presciencia, Dios prevé, Él ha visto ya las cosas, cómo van a acontecer, cómo van a suceder. Israel, mis hermanos, mis hermanas, fue escogido de muchos pueblos, de muchas naciones, para dar testimonio de Dios. Israel fue escogido de entre muchos pueblos, de entre muchas naciones, para ser quien a través de ese pueblo llamado Israel naciese el Salvador. Una de las primeras profecías que podemos encontrar en el libro de Génesis es el llamado protoevangelio. En el libro de Génesis, donde la Biblia dice que de la simiente de la mujer nacería uno que pisaría en la cabeza a la serpiente. Esa profecía es la profecía del nacimiento futuro de Jesucristo, de la llamada encarnación de Jesucristo. Y a lo largo de la historia, Lucifer, la serpiente antigua, el dragón, como muchos lo llaman, ha luchado para destruir el pueblo de Israel. Vemos nosotros, por ejemplo, cómo los enemigos de Israel, los filisteos, como los enemigos de Israel, inclusive el propio Egipto, cuando Israel estaba en el Egipto, el faraón quiso destruir al pueblo de Israel, matando pues a los varones, a los primogénitos, matando a los niños varones que nacían de las mujeres hebreas. Vemos nosotros que el enemigo ha tratado de cortar la raíz del pueblo de Israel. ¿Debido a qué? Debido a que de Israel en el futuro nacería el Salvador de la humanidad, llamado Jesucristo. Gloria a Dios. Por eso, mi hermano, mi hermana, nosotros como creyentes tenemos que amar a Israel. ¿Quién ama a Israel? Levante la mano. ¿Quién ama a Israel? Levante la mano. Gloria a Dios. La Iglesia Católica, ellos predican lo que se llama la teoría del reemplazo, y eso no existe. La teoría del reemplazo significa que la iglesia ahora ha tomado el lugar de Israel y que Dios ya no tiene nada que ver con Israel y toda la atención de Dios está con la iglesia y que nunca más Dios volverá a Israel. No, Dios no ha reemplazado a Israel. Israel seguirá y siempre seguirá siendo pueblo de Dios. Y la iglesia también seguirá siendo pueblo de Dios. El pueblo de Dios de parte pues de los hebreos y el pueblo de Dios de parte de los gentiles. Son dos pueblos, ¿no? De dos descendencias, mejor dicho, diferentes, pero que tienen a un solo Padre por medio de la fe. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, Israel es el reloj profético de Dios. Pero este pueblo de Israel, a pesar de que vio la gloria de Dios en muchas oportunidades, con grandes señales, con grandes maravillas, el pueblo de Israel fue liberado del Egipto. Usted sabe la historia, ya para qué la voy a contar. Usted conoce la historia, estamos en un día de doctrina. Usted es creyente, algunos que tal vez son nuevos, pero les invito a conocer la Biblia. En el libro de Éxodo, cuando Dios hace maravillas, e Israel contempla cómo el mar se abre en medio de ellos, y ellos pueden pasar en seco en medio del mar. Imagínate el poder tan grande de Dios. El pueblo de Israel vio cuando Moisés subió al monte Sinaí, aquel monte temblaba, aquel monte se estremecía, porque no podía el monte contener la gloria de Dios. Y el pueblo de Israel estaba de miedo y decía: por favor, que no pase eso, que no acontezca eso. El pueblo de Dios estaba temeroso, porque la tierra se estremecía, porque Dios, la gloria de Dios había descendido para entregar las tablas de la ley a Moisés. El pueblo de Israel había contemplado la gloria de Dios. El pueblo de Dios contempló cuando construyó el templo, el primer templo de Salomón, cómo la gloria de Dios descendió sobre el templo, la llamada Keshiná de Dios, el Keshiná de Dios, la presencia de Dios, hermano, hermana. Pero a pesar de eso, mira cómo es el corazón humano, mira cómo es el corazón del hombre. Lamentablemente, a pesar de eso, muchos
del pueblo de Israel, dice la Biblia, se fueron tras los dioses paganos, se fueron tras los Baales, se fueron a adorar a Milcol, se fueron a adorar a Ashera y otros dioses, a Dagón, imagínate, dios de los filisteos. Pero dice la Biblia, hermano, dice la Biblia que a pesar de eso, como en el tiempo de Elías, él pensaba que estaba solo, hermano, que era el único tal vez creyente, pero Dios le dice: mira, Elías, no, tú no estás solo, juntamente contigo hay 7,000 rodillas que no se han arrodillado delante de los dioses falsos. Hay 7,000 rodillas que no se han arrodillado delante de la idolatría. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué significa esto, hermano? Significa que en medio de la adversidad siempre va a haber un pueblo de Dios. Y a lo largo de la historia, a pesar de las persecuciones contra la iglesia cristiana, a pesar de muchas situaciones que han sucedido a lo largo de la historia, siempre han habido hombres, siempre han habido mujeres de Dios que han luchado por la fe, que han batallado por la fe y han permanecido firmes a pesar de la persecución, a pesar de cualquier circunstancia. Gloria a Dios. Aleluya. Pero usted ya sabe la historia de Israel. A pesar de eso, dice la Biblia que Israel cayó en idolatría. Llegó un tiempo, hermano, dentro del pueblo de Israel que aquella gloria que estaba en el templo, el Keshiná de Dios, desapareció, se fue. No estaba la Keshiná de Dios, no estaba la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si usted lee en la Biblia, vinieron reyes que no conocían a Dios, reyes de Israel, que inclusive cuenta la propia historia de la iglesia, la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Los historiadores dicen que, hermanos, el pueblo de Israel comenzó a introducir dentro del templo de Israel imágenes de Baal, imágenes de dioses falsos e imágenes de dioses paganos. Por eso, mi hermano, mi hermana, Dios trae un juicio contra el pueblo de Israel como castigo por su desobediencia. Si usted lee el libro de Habacuc, ¿quién ha leído el libro de Habacuc? Lea el libro de Habacuc. Habacuc se queja contra Dios y dice: Dios mío, ¿por qué permites tanta iniquidad dentro del pueblo de Israel? Dios de la gloria, ¿por qué permites eso? Y Dios le dice a Habacuc, le dice: no te preocupes, porque yo levanto a los caldeos como juicio en contra de esta nación que está cometiendo tantas cosas terribles. Y vinieron los babilónicos e invadieron Israel, invadieron Jerusalén, destruyeron la ciudad, se llevaron los utensilios del templo y no solamente eso, se llevaron cautivos a muchos jóvenes, entre los cuales, usted ya sabe la historia, estaba el profeta Daniel. Gloria a Dios. O sea, la invasión de Babilonia vino como consecuencia de un juicio de Dios en contra de Israel. Por eso que la Biblia, Cristo, cuando estaba en su ministerio, mira para el pueblo de Israel y le dice: Jerusalén, 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 cuántas veces yo quise juntaros como una gallina junta sus polluelos y no quisisteis. Gloria a Dios. Hay mucha gente que dice que la gracia es irresistible, que no se puede resistir, pero hay una prueba ahí bíblica de que la gracia se puede resistir. La propia gracia en persona, Jesucristo, estaba en medio de ellos y lo rechazaron. Y Cristo a mí me dice: cuántas veces yo quise, cuántas veces derramé mi gracia para juntaros como una gallina junta sus polluelos y no quisisteis. Qué terrible, terrible, hermano. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, hay una profecía. Gloria a Dios. Lucas capítulo 21 versículo 24 con respecto a Israel. Y dice: caerán a filo de espada. Está hablando del pueblo de Israel. Porque yo te digo, Israel es el reloj profético de Dios. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será hollada, o será pisada, pisoteada por los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Ahora la pregunta es: ¿qué cosa es el tiempo de los gentiles? Muchos de ustedes tal vez habrán leído ese versículo y tal vez muchos de ustedes lo entiendan, otros no lo comprendan. Pero el tiempo de los gentiles significa el tiempo en que Jerusalén será dominada por los que no son judíos, por los que no son hebreos.
Jerusalén será tomada, será dominada por aquellos pueblos que no pertenecen al pueblo de Israel. ¿Cuándo comienza el tiempo de los gentiles? Comienza cuando el rey Nabucodonosor, en el año 605 antes de Cristo, invade Jerusalén, invade Israel y se lleva cautivos muchos judíos hacia Babilonia. Ahí empieza el tiempo de los gentiles. Dice, como dice la Biblia, dice, será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Primeramente fue el imperio de Babilonia, con el rey Nabucodonosor, que dominó y tuvo dominio sobre la ciudad de Jerusalén. Luego del imperio de Babilonia viene el llamado imperio medo-persa, con Ciro el Grande, un gran guerrero, un gran conquistador. Jerusalén dominada bajo el dominio de los medo-persas. Luego de los medo-persas viene otro imperio, porque así es la historia. Ningún imperio dura por siempre. Imperios han surgido a lo largo de la historia de la humanidad, imperios han caído, imperios han surgido, imperios han caído y así. Aquí en el Perú, por ejemplo, el imperio inca no duró mucho, duró un tiempo, cayó, vinieron los españoles y ahí estamos, recuperamos la independencia y ahora somos una patria libre. Bueno, ahí estamos. Igualmente, imperios han surgido a lo largo de la historia de la humanidad. El imperio de Babilonia, primeramente, uno de los grandes imperios que dominó Israel, dominó Jerusalén. Con Babilonia inicia la dominación de Jerusalén, Israel bajo el dominio de los gentiles. Luego viene los medo-persas, luego viene el imperio griego-macedónico con Alejandro el Grande. Alejandro el Grande, un gran conquistador. Él cuando tenía 20 años, imagínate, jovencito. A ver, ¿quién tiene 20 años de los seminaristas por aquí? Ninguno, ¿no? Ninguno, ¿no? Ya tiene más de 22, 25 por ahí. Bueno, a los 20 años, jovencito. ¿Quién tiene 20 años por aquí? A ver, ¿hay un jovencito por aquí? ¿Varón? ¿20 años por aquí? Nada, todavía están mayor de 20. Bueno, entonces, cuando Alejandro el Grande tenía 20 años, jovencito, él salió a conquistar el mundo, hermano. 20 años. 20 años. Cuando tenía 33 años, él había conquistado todo el mundo entero. Con un ejército de 30,000 soldados, conquistó el mundo. Venció al ejército medo-persa. El ejército medo-persa tenía aproximadamente más de 1 millón de soldados. Algunos dicen que tenían 1.200.000 soldados. El ejército más grande de la historia antigua tenía los medo-persas. Pero imagínate, 1.200.000 y Alejandro 33,000 soldados. 33,000 contra 1.200.000. Y Alejandro los derrotó con 33,000. Porque Alejandro el Grande era un genio de la guerra. Un genio pues de la estrategia. Amén. Entonces, mi hermano, cuando tú estudias profecía bíblica, no solamente, claro, la mayor referencia es la Biblia, pero también tienes que ver un poquito de historia, porque está en la Biblia. Amén. Gloria a Dios, todos esos acontecimientos están descritos en la Biblia. Entonces, mi hermano, luego del imperio griego-macedónico con Alejandro, viene el imperio romano, Roma. En el tiempo de Cristo, cuando Cristo estaba aquí en la tierra, cuando Cristo nació, Israel, Jerusalén estaba bajo el dominio del imperio romano. Como te digo, imperios surgen, imperios caen, es parte de la historia. Y así, hasta la actualidad. Jerusalén, hasta la actualidad, Jerusalén, mi hermano, está la mitad de Jerusalén, ahora en este tiempo, año 2024, la mitad de Jerusalén está bajo dominio judío y la mitad de Jerusalén, cierta parte de Jerusalén, está bajo dominio musulmán. Israel todavía no tiene el completo dominio de la ciudad de Jerusalén, porque el tiempo de los gentiles todavía no se ha cumplido. ¿Qué cosa es el tiempo de los gentiles? Vuelvo a repetir, es el dominio de los gentiles sobre la ciudad de Jerusalén. ¿Y por qué Dios permitió eso? Por la desobediencia del pueblo de Israel, como una especie de juicio en contra de Israel, ¿no? Para que Israel pues entre en razón. ¿Cuándo termina el tiempo de los gentiles? ¿Cuándo acaba esa dominación gentil sobre la ciudad de Jerusalén?
¿Cuándo termina esa influencia gentil sobre la ciudad de Jerusalén? Termina cuando Cristo viene en su segunda venida al final de la gran tribulación. Cristo viene a la tierra con gran poder y con gran gloria. ¡Aleluya! Al final de la gran tribulación, Cristo viene, como dice la Biblia, como dice la palabra de Dios, todo ojo lo verá. Todo ojo verá la segunda venida de Cristo visible. No estoy hablando del arrebatamiento, ¿eh? El arrebatamiento es antes de la tribulación. Antes de la tribulación. Nuestra postura como iglesia es la postura pretribulacionista. Creemos nosotros que Jesucristo viene a arrebatar a su iglesia antes que inicie la gran tribulación. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te libraré, dice el Señor, de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. Gloria a Dios. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Entonces, mi hermano, mi hermana, Cristo viene al final de la gran tribulación con gran poder y con gran gloria. Dice la Biblia que cuando Cristo venga en su segunda venida, viene acompañado con los ángeles. Y no solamente con los ángeles, dice la Biblia, los ejércitos celestiales le siguen. Dice, eso está en Apocalipsis capítulo 19. Los ejércitos celestiales le siguen montando caballos blancos. Ejércitos celestiales. Yo te pregunto, ¿quién es soldado de Cristo? ¿Quién es soldado de Cristo? Entonces tú eres un soldado, tú perteneces al ejército de Dios, ¿sí o no? Entonces cuando Cristo venga en su segunda venida, vas a venir juntamente con Cristo, vas a retornar nuevamente con Cristo del cielo a la tierra montando caballos blancos, montando esos hermosos caballos blancos que dice la palabra de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Alabado sea el nombre de Jesús! Ahora la pregunta, ¿quién sabe montar caballo? Usted que no sabe, vaya practicando, Yo en enero me fui para Cajamarca y por primera vez me subí un caballo. Estoy practicando un poco ya. Para el próximo voy a ir y voy a seguir practicando. Gloria a Dios. Sí, porque está preparado, hermano. Gloria a Dios. Cuando vamos al cielo de frente para montar el caballito blanco. ¿Quién está entendiendo? Dice, gloria a Dios. Aleluya, gloria. Hermano, y Cristo vendrá en su segunda venida, dice la palabra de Dios, y establecerá en la tierra un gobierno. Cristo va a gobernar aquí en la tierra, en persona. En persona. Cristo va a gobernar aquí en la tierra, en persona, durante 1000 años. ¿Y sabe dónde va a ser la capital de su gobierno? Va a ser en Jerusalén, gloria a Dios. Para cuando Cristo regrese, ya ningún país gentil, ningún musulmán, ningún romano, ningún griego, ningún babilónico, ningún medo-persa, nadie estará acechando Jerusalén, porque Cristo en persona estará gobernando el mundo desde la capital Jerusalén, a todo el mundo y a todas las naciones. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Alabado sea el nombre de Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Qué tremendo, hermano! La palabra de Dios es tremenda. La sede de su gobierno será en Jerusalén. A lo largo de la historia, del pueblo de Israel, han habido 2 templos que han sido construidos. El primer templo fue construido por Salomón, hijo del rey David. Era un templo muy bonito, un templo bastante ostentoso. Luego de ese templo del rey Salomón, ese templo fue destruido por los babilónicos. Recuerda que el rey Nabucodonosor, juntamente con su ejército, invadieron Jerusalén, destruyeron las murallas de la ciudad de Jerusalén, destruyeron el templo, se sacaron los utensilios, que tenían los sacerdotes de oro, se lo llevaron hacia Babilonia. Prácticamente quedó todo destruido, el templo de Salomón. Luego Zorobabel reconstruye ese templo. Ese templo es embellecido en el tiempo de Jesús, aproximadamente 11 años
¿no? Aproximadamente 11 años antes del nacimiento de Jesús, se inició el embellecimiento de ese templo por Herodes el Grande. Este templo, el segundo templo, podríamos así decirlo, estaba vigente, estaba en el tiempo de Jesús. Aquel templo, dicen los historiadores, uno de estos historiadores muy conocidos es Josefo. Josefo, un historiador judío que vivió en esa época, él cuenta de la hermosura del templo de Herodes, del templo de Jerusalén, del templo de los judíos en el tiempo de Jesús. Cuenta la hermosura. Era un templo muy grande. Dice que las paredes del templo estaban cubiertas de oro, de planchas de oro. Todas las paredes del templo estaban cubiertas de oro. De tal forma, de tal manera, que cuando un judío iba a celebrar la Pascua, la gran parte de los judíos iba a celebrar la Pascua a Jerusalén. Judíos que vivían en Alejandría, norte de África, judíos que vivían en Asia, en Corinto, en Galacia, que vivían en Roma, muchas veces hacían el peregrinaje para pasar la Pascua, el mes de Nisan, que es abril, para pasar la Pascua en Jerusalén. Y dice que cuando ellos estaban a lo lejos de la ciudad de Jerusalén y comenzaban a divisar la ciudad de Jerusalén, ellos veían que un brillo resaltaba en medio de la ciudad, a lo lejos, a kilómetros, y ese brillo era el oro que había dentro del templo de Jerusalén. Era un templo muy hermoso en la época de Cristo. Pero los judíos se rebelaron contra los romanos en el año 70, hermanos. Se rebelaron contra los romanos, los judíos. El general romano Tito, hijo del emperador Vespasiano, luego Tito también sería emperador, él destruyó la ciudad de Jerusalén y destruyó también el templo, como represalia por la rebelión de los judíos en contra de los romanos. Estamos hablando del año 70. ¿Quién se recuerda la profecía de Cristo? Cuando Cristo dijo: ven, este templo no quedará piedra sobre piedra. Por eso que la Biblia dice que tenemos la profecía más perfecta. Cuando Dios dice algo, cuando Cristo dice algo, hermanos, eso se cumple. Gloria a Dios. No quedó piedra sobre piedra. ¿Sabe por qué? Porque los soldados romanos, cuando en el año 70, cuando entraron a la ciudad de Jerusalén, al primer lugar que fueron al templo. Los soldados romanos comenzaron a arrancar las planchas de oro. Eso lo cuenta Josefo en su libro que se llama La Guerra de los Judíos. Ese libro se llama La Guerra de los Judíos. Josefo es un judío que vivió en la época de Cristo, pasado la época de Cristo vivió, y cuenta toda esa historia. Él relata, es un historiador antiguo, Josefo. Entonces dice que los romanos entraron y arrancaron el oro que había en las paredes, hermano. Arrancaban el oro. Y una vez que arrancaron el oro de las paredes, los romanos dijeron: ya, mira, seguro que dentro de estas columnas hay oro también. Entonces vamos a tumbar las columnas. Tumbaron las columnas, no encontraban oro, seguro está escondido. Y comenzaron las piedras a chancarlo y tumbaron todo el templo y no quedó piedra sobre piedra, tal como fue la profecía que Cristo dijo: que de este templo que ustedes están viendo no quedará piedra sobre piedra. Gloria a Dios, aleluya. Ninguna profecía dada por Dios ha quedado sin cumplimiento. Cristo dice en su palabra, los muertos en Cristo resucitarán al toque de la final trompeta. Resucitarán. Luego nosotros que hemos quedado juntamente con ellos seremos arrebatados. Está en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 19 en adelante. Luego nosotros que hemos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para subir al aire, a los cielos. Esa profecía está por cumplirse. Yo te digo, mi hermano, si Dios en su palabra ha dicho muchas profecías y todas estas profecías se han cumplido literalmente, ¿quién dice que esta profecía, que esta promesa no se va a cumplir? Cristo viene pronto seremos arrebatados, pronto subiremos al reino de los cielos. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo, iglesia. Gloria a Dios. Tenemos la profecía más perfecta. Tenemos la profecía más perfecta, hermano. Gloria a Dios. Pero viene ahora un tercer templo que todavía
no está construido. Este templo se llama el templo de la gran tribulación. En el templo de la gran tribulación. Este templo será construido en el periodo de la tribulación. La Biblia dice, vamos a leer por aquí un versículo. Vamos a leer por aquí. Amén. Dice Daniel, libro de Daniel. Vamos a leer la palabra de Dios. Ahí está. Vamos a leer la palabra de Dios aquí, que es muy importante. Daniel capítulo 9, versículo 27. Daniel capítulo 9, versículo 27. Presta atención. Dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué significa esto? Ahí está hablando de este personaje que la Biblia lo llama como el anticristo. Estamos hablando en el tiempo ya de la tribulación. El anticristo firmará un pacto, como dice, firmará un pacto con muchos por una semana, por 7 años él firmará un pacto. Dentro de lo que se llama la profecía de las 70 semanas, cada semana simboliza 7 años. No da tiempo para explicarlo porque, gloria a Dios, es un poquito largo explicarlo, la profecía de las 70 semanas, pero son 7 años que todavía están por cumplirse. 7 años que todavía están por cumplirse. Dentro de lo que es los tratos de Dios con Israel, Dios tiene los tratos de Dios con Israel todavía 7 años por cumplirse. Y dice la Biblia que el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, la bestia, el inicuo, el cuerno pequeño, tiene muchos nombres. Aquel inicuo, el desolador, muchos nombres, firmará un pacto de paz con Israel por 7 años. Ese pacto de paz permitirá al pueblo de Israel construir su templo, porque ahorita los judíos no tienen templo. Ese templo fue destruido en el año 70, ¿no? Se recuerda que le conté que arrancaron las planchas de oro y todo. Es la destrucción del segundo templo, fue en el año 70. A partir de ese momento los judíos no tienen templo. Ellos están pensando reconstruir su templo, su tercer templo sería. Pero esa construcción va a ser posible en el periodo de la tribulación, después del arrebatamiento de la iglesia. Porque antes que venga la tribulación, Cristo viene y se lleva a su iglesia para el reino de los cielos. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué pasa? ¿Qué acontece? ¿Por qué los judíos no pueden construir su tercer templo? ¿Por qué? ¿Por qué ellos no pueden construir? ¿Sabe por qué no pueden construir su tercer templo? Porque en el monte del templo, en el monte, es una especie de un cerro, un monte, en el monte del templo, donde antes estaba el templo de los judíos, los musulmanes construyeron una cúpula que se llama la cúpula de la roca, o también conocido como la mezquita de Omar. Construyeron en el terreno donde antes estaba el templo. Entonces, los judíos están esperando que acontezca algo con esa mezquita. Están esperando algo, que pase algo, que acontezca algo para ellos poder construir su templo. Porque si ahorita los judíos pues destruyen esa mezquita para construir el templo, los árabes, ¿qué pasa con los árabes? Se arma una guerra, ¿sí o no? Todos kamikazes y todo, los de Hamas, los de Irán, todos contra Israel. Se arma la tercera guerra mundial. Entonces algo tiene que suceder, algo tiene que pasar. Según la tradición islámica de los árabes, de ese lugar donde está construida la mezquita de Omar, según ellos dicen, según su tradición, Mahoma dice, se fue al cielo montando un caballo blanco de ese lugar,
Por eso que en ese lugar construyeron esa mezquita, en honor a Mahoma, que se fue al cielo montando en un caballo blanco. Bueno, eso es mentira de ellos, ¿no? Cosa de ellos. Tradición de ellos, ¿me entienden? Entonces ahí está esa mezquita. Pero ¿sabe cuál va a ser la solución? ¿Sabe cuál va a ser la solución? Está en la Biblia. La Biblia trae la solución para la construcción del tercer templo. Mire lo que dice por aquí. Vamos a buscar por aquí la referencia. Amén. Vamos a buscar por aquí. Por aquí está. Lo tenemos por aquí, hermanos. Gloria a Dios. Mira, Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 al 2 dice: esta va a ser la solución para la construcción del tercer templo. Mira, y muchos no se han dado cuenta. Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él, pero el patio que está afuera déjalo aparte. El patio, ahí está construida la mezquita de Omar. Dice: el patio déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos pisarán la ciudad, la santa ciudad, por 42 meses, 3 años y medio. O sea, se le va a permitir, porque el templo de Dios estaba dividido en 3 partes. El atrio, que era el patio principal, el patio donde se realizaban los sacrificios. Luego venía el lugar santo y el lugar santísimo. La Biblia dice que a los gentiles se le va a entregar el área del patio. Van a ceder. Esa va a ser la concesión que Israel va a hacer para poder construir su tercer templo. La concesión que Israel va a hacer. Entonces, tremendo. Pero acontece, mi hermano, mi hermana, que acontece algo terrible. Acontece algo terrible. Que cuando los judíos construyan su tercer templo, escuche, cuando los judíos construyan su tercer templo, en ese templo son 7 años de tribulación, ¿sí o no? A la mitad de la tribulación, a los 3 años y medio, el anticristo irá a Israel, irá a Jerusalén, entrará dentro del templo de los judíos y cometerá profanación. Profanará el templo de los judíos. Mire lo que dice la Biblia. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermano. En Mateo capítulo 24, versículo 15. Mateo capítulo 24, versículo 15. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabe por qué te digo? Porque cuando el anticristo aparezca, los judíos pensarán que el anticristo es el Mesías. Serán engañados. Terrible. Ellos pensarán que el anticristo es el Mesías. Porque cuando el anticristo aparezca, el anticristo va a aparecer trayendo paz, ofreciendo paz al mundo. Apocalipsis capítulo 6, versículo 2 dice: un jinete montando caballo blanco. El caballo blanco simboliza la paz. Entonces ellos pensarán que es el Mesías, que ellos tanto estaban esperando. Pero lamentablemente este Mesías falso, dice la Biblia, los engañará y entrará en el templo de Dios y lo profanará. Mire lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 15, dice: por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿Qué cosa es la abominación desoladora? La abominación desoladora es la profanación del templo de parte del anticristo. El anticristo entrará dentro del templo de Dios. Y vamos a leer ahora 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 4, dice: que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo irá al templo de los judíos, que los judíos construyeron con tanto esfuerzo, con tanta dedicación, y serán engañados. Y dice la Biblia: se sentará en el templo haciéndose pasar por Dios. El anticristo dirá: Jehová no es Dios, yo soy Dios. Ustedes tienen que a mí adorarme como Dios. Por eso que la Biblia dice en Mateo capítulo, que acabamos de leer hace un momento: cuando veáis
en el lugar santo la abominación desoladora, o sea, la profanación del templo, del que habló el profeta Daniel. El que le entienda, dice, los que estén en Judea huyan a los montes. Está hablando para el pueblo de Israel. Eso no está hablando para nosotros, no está hablando para la iglesia, porque la iglesia fue arrebatada antes que venga la tribulación, antes que se manifieste el anticristo. La iglesia fue arrebatada para el cielo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Alabado sea el nombre de Cristo. Miren lo que dice: para el pueblo de Israel, para el pueblo de Israel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. O sea, cuando ellos vean, cuando los judíos vean esa profanación, en ese instante dice: salgan, huyan. ¿Sabe por qué? Porque el anticristo va a perseguir a los judíos y los va a matar, los va a perseguir. Va a ser una persecución de matanza contra el pueblo de Israel a nivel mundial. ¿Sabe por qué? Porque el anticristo va a tratar de impedir la segunda venida de Cristo. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque hay una profecía que dice que Jesucristo reinará sobre la casa de Israel por siempre. Entonces, si el anticristo destruye la casa de Israel, entonces ¿sobre quién va a reinar? Sobre nadie, ¿sí o no? No se cumpliría la profecía. Pero dice la Biblia que Dios, dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 12, ¿sí o no, evangelista Edwin? Dice Apocalipsis capítulo 12, dice que Dios guardará un remanente de Israel, un pequeño remanente de judíos. Dios lo va a guardar en el desierto durante esos 3 años y medio de persecución hasta la segunda venida de Cristo. Dios va a guardar un pequeño remanente del pueblo de Israel. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria! El que esté en la azotea, está hablando para el pueblo de Israel. Si hay algún judío aquí que me está escuchando o viendo, anote esto. Dice: el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva para tomar su capa. Ay de las que estén encinta y de las que críen aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, para que vuestra huida no sea en invierno. Y ahí en Israel, por ejemplo, hay tiempos que cae nieve, ¿no? Por eso dice que no sea en invierno o en día de reposo. ¿Por qué habla de día de reposo? Porque el pueblo de Israel todavía está bajo la ley. El pueblo de Israel, la ley es para los judíos, porque ellos están bajo la ley todavía. La ley no es para la iglesia. Nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Por lo cuanto no es un deber nuestro guardar el día de reposo, porque nosotros no estamos bajo la ley. Para el pueblo de Israel sí, porque están bajo la ley, pero para nosotros no. Para nosotros no, porque estamos bajo la gracia. Bajo la gracia no hay la obligación de guardar el día de reposo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Dice: porque habrá entonces gran tribulación como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Qué tremendo. Los días, dice la Biblia, serán acortados. Hermano, yo vengo escuchando este mensaje desde que era niño. Mi abuela me llevaba a la iglesia cuando era chiquitito. Mi abuela pues se convirtió a los 18 años. Mi abuelo fue pastor, ¿no?, de iglesia. Entonces siempre escuchaba. Yo cuando veía este pasaje que los días serían acortados, siempre me preguntaba en mi cabeza desde pequeñito: ¿cómo es posible? ¿Será que el sol va a dejar de alumbrar un día? No sé. ¿Será que algo va a pasar? No sé. Entonces no me podía explicar. Y sabe, un día, así buscando en internet, porque soy bastante curioso así sobre temas bíblicos, me gusta siempre investigar. Ahí estamos ahí, no, inclusive ahí en la escuela estamos continuamente investigando ahí con los profesores, investigando, intercambiando opiniones continuamente, hacemos debates también, ahí estamos. Entonces, mientras yo estaba investigando, encontré un reporte científico, ni siquiera de cristianos, de pastores, científico. Y los científicos decían, en este reporte, decían que por el terremoto que hubo en Haití, ¿no? ¿Quién se recuerda ese terremoto que hubo en Haití? Por un terremoto que hubo en Chile, uno fuerte que sucedió hace varios años, y por un terremoto que hubo en Japón, uno fuerte también que ocurrió hace varios años. Ellos decían que por causa de esos 3 terremotos, el eje de la tierra se había inclinado un poquito
Y debido a eso, ahora los días, dice, están durando algo de 4 o 5 segundos menos. Están durando 4 o 5 segundos menos. O sea, ya no es un día de 24 horas, sino un día de 23 con 59 minutos y 5 segundos menos. ¿Quién entiende? Dice gloria a Dios. Entonces yo entendí, ¿sabe por qué? Porque la Biblia dice que en la gran tribulación van a haber mega terremotos. Los terremotos van a ser así, a nivel mundial en el periodo de la tribulación. Si Dios permite un día volver a predicar, vamos a hablar de la tribulación. Y ahí no quiero usted que se vaya a salir corriendo, es fuerte eso. Entonces ahí está. Entonces van a haber mega terremotos. Y el eje de la tierra, ¿qué va a pasar? Se va a inclinar más y los días van a durar menos. Comprobado científicamente lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Y gracias a Dios por eso, hermano, que la ciencia nos ayuda a comprender los misterios de la palabra de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Alabado sea el nombre de Jesús! ¡Alabado sea el nombre de Cristo! ¡Gloria a Dios! El doctor Tim LaHaye, que es un doctor muy conocido, es un teólogo, nos dice... Él dice estas palabras: la abominación de las desoladoras, dice, significa cuando el anticristo profana el templo reconstruido de Jerusalén, dice, añade, evidentemente tiene que ser reconstruido el templo para poder ser profanado. Charles Ririe también, que es otro teólogo muy conocido, dice estas palabras: a la mitad del periodo de la tribulación, dice Charles Ririe, el anticristo, dice, execrará el reconstruido templo judío de Jerusalén al colocarse él mismo y presentarse allí para ser adorado. Eso es la llamada abominación desoladora. Y para terminar, Efraín el Sirio, que es uno de los padres de la iglesia, discípulo de Policarpo, escribió estas palabras. Dice: porque los santos y elegidos de Dios son reunidos antes de la tribulación. Eso lo dice Efraín el Sirio. Él recibió esta enseñanza de Policarpo. Policarpo fue discípulo del apóstol Juan. Efraín el Sirio habla de el arrebatamiento antes de la tribulación, o sea, la postura pretribulacionista. Entonces no es reciente, ya mira, viene de los padres de la iglesia. Y así hay muchos padres de la iglesia que hablan de un arrebatamiento antes de la tribulación. Así que este no es una enseñanza nueva, no es un invento de la iglesia pentecostal. ¿Quién entiende? Dice gloria a Dios. Es doctrina de la iglesia apostólica. Dice: porque todos los santos y elegidos de Dios son reunidos antes de la tribulación venidera y son llevados al Señor para que no vean la confusión, la tribulación que va a abrumar al mundo a causa de nuestros pecados. Qué tremendo, hermanos. También dice Efraín el Sirio, para terminar, me gusta bastante nombrar a este personaje, dice: pero cuando se acerque el fin abominable, el abominable, o sea, está hablando del anticristo, cuando se acerque el fin, el abominable y asesino, dice, nacerá de la tribu de Dan, dice Efraín el Sirio, cuando reciba el poder, ordenará que el templo de Dios de Jerusalén sea reconstruido. Después vendrá, dice, se sentará como Dios y ordenará a todas las naciones que lo adoren a él. Y dice, para terminar, dice Efraín el Sirio, y legiones de demonios lo proclamarán como rey. Eso es lo que se viene para la humanidad. Eso es lo que se viene para el mundo. La gente va a adorar al anticristo como si fuese un dios. La gente, dice la Biblia, y adoraron al dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Y adoraron al dragón que había dado poder y autoridad a la bestia. ¿Cuánta gente que dice, yo no creo en Dios, que yo soy ateo, que no sé qué? ¿Cuánta gente que rechaza, es reacio a creer en Dios? Pero cuando aparezca el falso profeta haciendo descender fuego del cielo, cuando aparezca el falso profeta haciendo señales y milagros, creerán en él. Dice, por cuanto se complacieron en la injusticia, Dios les envía un poder engañoso, dice la Biblia, para que crean a la mentira, dice la palabra de Dios. Se viene el engaño, se viene la confusión en el mundo, se viene el engaño sobre la humanidad. Gloria a Dios. Aleluya. Pero la iglesia de Cristo, mi hermano, mi hermana, no pasará la tribulación. Antes que todo eso venga, antes que todo eso acontezca, nos vamos para el cielo. Gloria a Dios. ¿Quién se va? Levante la mano. ¿Quién se va? ¿Quién se va? ¿Quién se va? ¿Quién se va?
Algunos me preguntan por ahí, presbítero, ¿quién es el anticristo? ¿Será que es Donald Trump? Mira, ahora hasta Milei tan que dice que es el anticristo, Milei, porque es judío. No, ¿será que es Milei el anticristo? ¿Viste por ahí el argentino? ¿Milei que es el anticristo? No, no es Milei el anticristo. Hermano, a nosotros como cristianos no nos interesa saber quién es el anticristo. ¿Sabe por qué? Porque nunca lo vamos a conocer. No le vamos a ver la cara. Gloria a Dios. Cuando el anticristo aparezca, nosotros estaremos en el cielo. Cuando retornemos con Cristo en la segunda venida, dice la Biblia, cuando retornemos con Cristo en la segunda venida, dice que un ángel va a descender del cielo, va a agarrar al anticristo y al falso profeta y lo va a echar al lago de fuego. Así que mi hermano, no nos interesa quién es el anticristo. Lo único nosotros que nos interesa es prepararnos para el arrebatamiento, prepararnos para buscar de la presencia de Dios, llenarnos de la gracia, llenarnos del Espíritu Santo, para que cuando Cristo venga podamos subir todos para el reino de los cielos, todos para el reino de los cielos. ¿Quién se va? ¿Quién se va? ¿Quién se va? Póngase de pie. ¿Quién se va? ¿Quién se va? ¿Quién se va? Gloria a Dios. ¿Quién se va? ¿Quién se va? Póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie. Gloria a Dios. Fuerte las palmas para Cristo. Si hay alguien en esta noche que quiere aceptar a Cristo, levante su mano y pase adelante, por favor. ¿Hay alguien que quiere aceptar a Cristo en esta noche? ¿Hay alguien que quiere aceptar a Jesús o reconciliarse? Tal vez usted se apartó del camino del Señor y hoy día quiere usted reconciliarse. Pase adelante. Pase adelante. Pase adelante. ¿Hay alguien que quiere reconciliarse? ¿Alguien quiere aceptar a Jesús como Salvador? Pase adelante, acéptelo como Salvador. Reconcíliese con el Señor en esta noche. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Levante la mano y pase adelante. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria. Gloria a Dios. ¿Quién más? Levante la mano y pase adelante. ¿Quién más quiere aceptar a Jesús? Pase adelante, pase adelante. Gloria. Levante la mano, pase adelante. Gloria a Dios. Amén. Mis hermanos, ustedes que están aquí adelante, miren por aquí, por favor. Usted el día de hoy va a aceptar a Cristo. Y a partir del día de hoy, esta iglesia que usted ve aquí es tu iglesia también. Amén. Usted puede venir todos los días. La iglesia está abierta todos los días, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Los viernes vigilia, de 10 de la noche hasta las 4 de la madrugada. Puede usted venir. Amén. La puerta es libre, el acceso es libre. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Repita conmigo las palabras que yo voy a hablar. Repita conmigo. Cierra tus ojos y repita conmigo. Mira, la señora está llorando ahí. Gloria a Dios. Como dice la Biblia, no es con fuerza ni violencia, sino con el poder del Espíritu. Cierra tus ojos. Repite conmigo: Señor Jesús. Ahí también otra señora está llorando, Repite conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados. Señor, escribe mi nombre en el cielo, en el libro de la vida, para el día de la salvación. Señor, yo te agradezco porque yo sé que tú me has perdonado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahí está, gloria a Dios. No se vaya, le van a anotar su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién está contento? Dice gloria a Dios. Dice aleluya.